Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Por favor, Pedro, pasamos a la lectura. Gracias, buenas tardes. La sesión que se ha convocado para el día de hoy con carácter ordinario tiene el siguiente orden del día. Primero, aprobación, si procede, de las actas del acta de la sesión anterior, la número 22 de 2019. 2. Informe de evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 3. Conocimiento de resolución de la Alcaldía relativa a don Julio Alberto Mendoza Ignacio como concejal no adscrito. 4. Modificación de la composición de las comisiones informativas permanentes. 5. Expediente para la nominación del nuevo pabellón del recinto ferial como Rey Felipe VI. 6. Expediente de modificación de créditos número 2/2020 mediante transferencia. 7. Expediente de modificación de créditos número 3/2020 mediante transferencia. 8. Determinación del porcentaje del canon con motivo de la construcción de matadero y sala de despiece de cerdo ibérico por complejo del Ibérico de Extremadura. 9. Solicitud de complejo del Ibérico de Extremadura de bonificación tributaria en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 10. Convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz para la tramitación de los procedimientos de protección de la legalidad urbanística. 11. Convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz para la tramitación de los procedimientos para el ejercicio de las potestades administrativas en defensa de los bienes de dominio público. 12. Convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz en materia de declaración de ruina, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el cumplimiento del deber de conservación. 13. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Olivenza para la prestación con carácter extraordinario del servicio de policía local. 14. Moción del Grupo Ciudadanos para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. 15. Moción del Grupo Popular para instar a la Delegación del Gobierno en Extremadura a mantener el número de policías en la expedición del DNI y pasaportes y a incrementar los servicios. 16. Otras mociones y asuntos de urgencia. Y 17. Ruegos y preguntas. Muchas gracias. Pasamos al punto número 1. Aprobación si procede hasta la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. Punto número 2. Información de la evaluación del cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2 del 2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se da cuenta al Pleno de la Corporación que se ha emitido el informe de evaluación correspondiente al cuarto trimestre de 2019, por el que se acredita que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y se incumple la regla del gasto. Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente. Muchas gracias. Punto número 3. Dar conocimiento a la resolución de la Alcaldía relativa a don Julio Mendoza Ignacio como concejal no adscrito. La resolución dice lo siguiente. Visto el escrito presentado por don José Carlos Velasco Sánchez, en nombre del Partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, por el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento que don Julio Alberto Mendoza Ignacio, que resultó elegido concejal en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, por la candidatura presentada por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, solicitó la baja de afiliación el 11 de diciembre de 2019, la cual fue tramitada y consta baja de forma definitiva. Que la pérdida de la condición de afiliado a Ciudadanos ha supuesto que se requiera por parte del partido para que formalice la renuncia al acta de concejal, perdiendo la condición de electo y dando lugar a que sea la siguiente persona de la lista a la que ostente en lo sucesivo la condición de concejal de Ciudadanos. Que el concejal requerido para entregar su acta no lo ha realizado, por lo que, habiendo perdido su condición de miembro del partido por cuya candidatura adquirió su condición de concejal y miembro del Grupo Municipal de Ciudadanos, debe pasar a la condición de concejal no adscrito, con la consecutiva pérdida de derechos políticos y económicos previstos en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Por lo que, en base a la legislación y jurisprudencia que menciona, solicita se proceda a cursar la baja del señor Mendoza Ignacio del Grupo Municipal Ciudadanos, pasando a la categoría de concejal no adscrito con la consiguiente pérdida de derechos políticos y económicos.
Resultando que dicho escrito se dio traslado al señor Mendoza Ignacio para que en el plazo de 10 días formulara las alegaciones que tuviera por conveniente y transcurrido dicho plazo no ha presentado alegación alguna, considerando lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que establece: a efecto de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. En virtud de cuanto antecede y de acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo 21.1, letra S, de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por medio de la presente resuelto. Primero, tomar conocimiento del escrito presentado y, en consecuencia, reconocer a don Julio Alberto Mendoza Ignacio la condición de concejal no adscrito, dejando de pertenecer al Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con los efectos legales que derivan de tal condición. Segundo, notificar la presente resolución a don Julio Alberto Mendoza Ignacio, al Partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y al Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tercero, dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que celebre. Muchas gracias. Esto era solamente a título informativo, así que, bueno, nos damos cuenta de ello. Pasamos al punto número 4, modificación de la composición de las comisiones informativas permanentes. La propuesta dice lo siguiente: teniendo en cuenta la resolución de esta alcaldía de 30 de enero del actual relativa a don Julio Alberto Mendoza Ignacio como concejal no adscrito, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, habiendo dejado de pertenecer al Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 3 de julio de 2019 sobre creación y composición de las comisiones informativas permanentes, considerando lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a la vista de la nueva situación creada, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, las comisiones informativas permanentes de las que venía formando parte el concejal don Julio Alberto Mendoza Ignacio: Urbanismo, Obras, Vivienda y Medio Ambiente; Control, Juventud y Deportes; y Educación, Cultura y Participación Ciudadana, estarán compuestas por 8 miembros, presidente, vicepresidente y 6 vocales. Y su composición será la siguiente: Grupo Socialista, 4 miembros; Grupo Popular, 1 miembro; Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 1 miembro, don Francisco Fernández Rodríguez, concejal del grupo; Grupo Unidas por Zafra, Izquierda Unida, 1 miembro, don David Jiménez Cárdenas, concejal del grupo; y don Julio Alberto Mendoza Ignacio como concejal no adscrito. La composición del resto de las comisiones informativas permanentes y el régimen común de todas ellas permanecerán conforme a lo acordado por el Pleno en sesión de 3 de julio de 2019. Segundo, el acuerdo que se adopte surtirá efecto a partir de la fecha de adopción del mismo. Muchas gracias. Este punto sí tenemos que aprobarlo, ¿no? Evidentemente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstención. Muchas gracias. Pasamos al punto número 5, expediente para la nominación del nuevo pabellón del recinto ferial como Rey Felipe VI. La propuesta del señor instructor del expediente dice lo siguiente: resultando que por resolución de la alcaldía de 26 de septiembre pasado se adoptó acuerdo de incoación de expediente administrativo
para la posible nominación del nuevo pabellón del recinto ferial con el nombre de Rey Felipe VI, por considerar que en Su Majestad el Rey don Felipe VI, actual jefe del Estado, concurren circunstancias que lo justifican, resultando que, concedido el trámite de audiencia a las asociaciones de vecinos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, no se ha presentado alegación de clase alguna, resultando que, sometido el expediente a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web institucional, no se ha presentado alegación alguna, considerando que en Su Majestad el Rey don Felipe VI concurren circunstancias que le hacen acreedor de tal distinción, visto el acuerdo adoptado por la Junta de Dirección de la entidad ferial de Zafra en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2019 en apoyo a esta distinción, considerando lo establecido en los artículos 12 y siguientes del Reglamento Especial de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, por medio de la presente propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, que adopte acuerdo de nominación del nuevo pabellón del recinto ferial con el nombre de Rey Felipe VI. No obstante, el Pleno de la Corporación adoptará el acuerdo que estime procedente. Muchas gracias. Se dictaminó en la Comisión Informativa de Personal. Sí, obra en expediente. Sí. Señor Jiménez. Sí, pues como no puede ser de otra manera, nuestro grupo votará en contra de esta propuesta del instructor, más que nada porque no entendemos por qué el ciudadano Felipe de Borbón tiene ese reconocimiento, más que nada por la familia donde ha nacido, no por otra cosa. Recordemos que a su padre, el rey emérito, lo colocó un dictador y no vemos qué vinculación o qué beneficio puede aportar la figura de esta persona a la entidad ferial y sobre todo el nombre del pabellón. Por tanto, nuestro voto será en contra de esta proposición del instructor. Muchas gracias. Señor Mendoza. Será a favor, que si esto hace que pueda venir el rey a inaugurar la feria, que creo que lo pone para que suceda así, pues perfecto, porque dará más relevancia a la feria de Zafra. Muchas gracias, señor Fernández. Buenas noches. Nuestro voto va a ser afirmativo. Ya expresamos en la comisión que el jefe del Estado creo que es positivo que deba de dar nombre a este pabellón, que pienso de distinta manera que mi compañero David y que nuestro apoyo lo va a tener. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Me reitero en lo que manifesté ya en su día en la Junta de Dirección de la entidad ferial. Señor Jiménez, no es el ciudadano Felipe de Borbón, es Su Majestad el Rey, pero no lo es porque haya nacido en una familia, lo es porque lo dice la Constitución española, que le recuerdo que fue aprobada por un número muy considerable de españoles y que determina que la forma del Estado es la monarquía parlamentaria, y al frente de la monarquía parlamentaria comprenderá usted que lo normal es que haya un rey. Si hubiera sido, y lo dije también en la Junta de Dirección de la entidad ferial, si España hubiera sido una república, el régimen republicano es un régimen neutro. Hay repúblicas que son fenomenales y repúblicas que son un desastre. Monarquías que son fenomenales y monarquías que es un desastre. Todo depende de cómo se enfoquen las cosas. Si en vez de tener una monarquía parlamentaria tuviéramos una república y el jefe del Estado fuera el presidente de la República y se determinara en el Ayuntamiento de Zafra que se pusiera el nombre del presidente de la República, yo votaría a favor, porque es la representación institucional de quien encabeza el Estado. Entonces no le veo otra cuestión. No voy a entrar en si su padre lo colocó el dictador, como usted dice, porque gracias a don Juan Carlos, Su Majestad el Rey don Juan Carlos, probablemente usted pueda estar diciendo hoy las cosas que dice aquí con total tranquilidad y total libertad. En otros regímenes que son republicanos no podría decir usted lo mismo, sin lugar a dudas. Pero en aras de la reconciliación, en aras de lo que supuso la transición española, que ahora tantas pataditas se le dan, yo creo que entrar en estos debates no tiene ningún sentido. Luego nosotros vamos a votar a favor. Insisto que es el jefe del Estado. Discrepo con la apreciación que ha hecho el señor Mendoza sobre si esto puede servir para que venga Su Majestad el Rey a la inauguración. Si viene, bienvenido sea, y para nosotros será un honor que venga y un honor recibirlo. Pero nosotros vamos a votar a favor por ser quien es, por representar lo que represente, venga o no venga. Si viene a la inauguración de la feria, nosotros estaremos honradísimos de estar allí acompañando, y si no viene, pues lo lamentaremos, nos hubiera gustado que viniera, pero en cualquier caso votaremos a favor. Y celebro que esta iniciativa recoja una amplia mayoría de la corporación, porque creo que en estos temas todos pueden tener más o menos unos sentimientos en un sentido u otro de la concepción de lo que es el Estado. Pero cuando hablamos de algo que va en beneficio, yo creo, de nuestra ciudad, porque asociar el nombre del jefe del Estado a la ciudad
tiene también sus propios efectos propagandísticos que no son desdeñables, pues yo lo celebro. Y celebro en este caso concretamente, y no me duele en prenda, decir que celebro que el Partido Socialista haya avalado esta propuesta. Ya sabemos que ustedes tradicionalmente tienen una visión republicana del Estado, pero tradicionalmente también, desde que se forjó el Pacto Constitucional y el Consenso Constitucional, pues el Partido Socialista, por lo menos hasta el momento, ha sido leal a ese pacto, lo cual lo celebro. No lo interpreten como un elogio, lo interpreto como la constatación de una realidad, que a mí me alegra. Luego mi grupo votará favorablemente esta propuesta. Gracias, señor Caballero. Sí, bueno, yo como instructor de esta resolución, es verdad que desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta distinción y que el nombre del nuevo pabellón lleve el nombre del jefe del Estado, en este caso Felipe VI, porque creemos que es merecedor y que concurren distintas circunstancias que hacen favorable que se apruebe esta propuesta. Además, he de recordar que ha habido un plazo por el que se ha estado publicando tanto en el tablón de anuncios del propio ayuntamiento como así pues, en la página web, y no ha habido alegaciones ninguna. Además, este tema también se le ha trasladado a las asociaciones de vecinos para ver si había algún tipo de, bueno, pues de discrepancia, y tampoco ha habido ningún tipo de discrepancia. Por tanto, yo creo que conlleva bueno, pues el acuerdo de prácticamente la mayoría de todo el Pleno, y así también lo hicimos en la Junta de Entidad Ferial, que también fue votado mayoritariamente por sus miembros. Es por ello que creo que votaremos a favor y que el rey Felipe VI, bueno, pues en este caso tendrá esta nominación en el nuevo pabellón 9A del recinto ferial. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, me hace gracia que nos diga señor Juan Carlos Fernández el tema este y recordarnos que es una parlamentaria. Ya sabe, yo ya sé cuál es nuestra jefatura del Estado, sé cuál es nuestro régimen, pero le recuerdo que no fue votado eso, si queríamos república o queríamos monarquía, fue impuesta, así que tampoco vamos a entrar en discusiones de otro tipo ideológico. Lo que sí es verdad es que creo que no merece ese reconocimiento de esta figura, y será el jefe del Estado, pero a nosotros no nos dieron la oportunidad de elegirlo, a este jefe del Estado, y por eso le digo que algunos no votamos esa Constitución, y creo que hay una inmensa mayoría de españoles que no votaron esa Constitución y que necesita un cambio para reflejar otras cosas. Sin más, nuestro voto es negativo. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Fernández. No, brevísimamente. La Constitución de los Estados Unidos de 1776, creo que era, tampoco la han votado la inmensa mayoría de los estadounidenses. Es más, no la votó ninguno. Porque salvo que tengamos la virtud de aquel monje lama de Shangri-La, de aquella excelente novela que había vivido 300 y pico de años, pues no están en situación de ir a las urnas. Por cierto, ese señor era viejísimo y no salía de su monasterio. Luego no creo que sea argumento, pero no voy a entrar en discusión, simplemente decirle que hay un título de la Constitución que está referido a la corona, que ese título formaba parte de la propia Constitución, y que lo que se sometió a la votación, al referéndum constitucional, a la decisión de todos los españoles, fue el conjunto de la Constitución. Y ese título, pues le gustará más, le gustará menos, como a otros les gustaba más o menos el título octavo, que fue muy polémico, o como le gustarían algunos derechos y deberes que se consignaron o dejaron de consignarse, pero quieras que no, ha sido voluntad absolutamente democrática de la nación española. Bueno, no voy a entrar en discutir con usted, sabe que se lo discuto hacia el mayor aprecio, porque sabe que se lo tengo, pero creo que no vamos a coincidir nunca en nuestras apreciaciones acerca de nuestros sistemas políticos, porque felizmente somos diametralmente opuestos, si no, además esto sería aburridísimo. Votaremos a favor, insisto. Bueno, yo sí quería comentar algo. Es verdad que el Partido Socialista hay muchas sensibilidades, pero es verdad también que ahora mismo es el jefe de Estado. Y evidentemente la cordialidad que ha tenido la ciudad de Zafra con la Casa Real durante toda la historia de la monarquía parlamentaria en nuestra Constitución y en nuestro país pues ha sido fundamental. Y queremos seguir con esa cordialidad, y queremos seguir que mientras que sean jefe de Estado y representen a todos y a todas, pues que esa cordialidad se vea recíproca.
sabéis las veces que han venido la Casa Real a nuestra ciudad y siempre se han ido encantados. Y eso es lo que queremos, que continuar así. Pensamos que, bueno, que es un referente a nivel nacional e internacional y que le puede dar una promoción especial también a nuestra feria, evidentemente. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 6, expediente de modificación. El punto número 6 y el 7 son dos expedientes de modificación y además la causa ha sido la misma. Si queréis la vemos conjuntamente. ¿Sí? Señor secretario. Sí. La propuesta de la alcaldía dice lo siguiente. Visto el expediente que se tramita de modificación de créditos número 2/2020 mediante transferencia por importe de 350.000 euros para destinarlo a amortización de deuda, considerando lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, en relación con el artículo 22.2e de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente expediente de modificación de créditos número 2/2020 mediante transferencia por importe de 350.000 euros para destinarlo a amortización de deuda. Segundo, exponer el expediente al público mediante anuncio que se insertará en el tablón de dictos y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Ese en cuanto al expediente número 2 y el expediente número 3 de 2020, también por transferencia, el importe es de 400.000 euros, pasando de rehabilitación del silo a paso soterrado y reposición en infraestructura de caminos vecinales. La normativa legal de aplicación es idéntica para uno y para otro. Muchísimas gracias. ¿Se vio en la Comisión de Hacienda? Sí, ahora en el expediente listo. Señor Jiménez. Sí, nuestro voto será favorable a las dos propuestas que hace la alcaldía en la modificación de crédito, pero nos ha sorprendido las declaraciones que ha hecho hoy el señor alcalde en el diario Hoy, en el hiperlocal, diciendo de que no se va a poder hacer el camino de Val de la Grulla, cuando nos dijeron que precisamente estos 50.000 euros irían dedicados, que no se podía hacer. Eso es lo que sale hoy en el hiperlocal del Hoy. Ahora usted me dice ya. Y nos ha sorprendido la noticia porque nos dice precisamente que no se iba a dedicar. Y bueno, tenía entendido de que sí, digo, me ha sorprendido que no se podría realizar la obra por motivos de seguridad, teniendo entendido también de que se va a modificar una finca para el paso y facilitar. Por eso me ha extrañado, digo, aquí algo está fallando, no han recogido, pues está aquí. Y nada más, era simplemente que nos aclarara la noticia del hiperlocal del Hoy. Gracias. Señor Mendoza. Nada, que lo veo lógico la obra porque mejora el tráfico de la ciudad, así que votaré a favor. Yo, igual que la habíamos visto junto a la noticia, nos ha sorprendido un poco, porque como habíamos visto que en la comisión 350 era para pasos soterrados y los 50.000 para reparación del camino, sí que nos ha llamado un poco la atención. Viene en el Hoy de hoy, por la tarde, a las 5 por ahí creo que ha salido. O sea que, pues, habrá que desmentir esa noticia. Señor Fernández. Bueno, pues ya nos explicará el señor alcalde esta última noticia que nos están trayendo aquí los compañeros de la corporación, a ver qué consiste. Efectivamente, nosotros vamos a votar favorablemente, no vamos a entrar en por qué se ha demorado la cuestión, porque la demora lleva a que haya que devolver esta cantidad en deuda, pero bueno, conocemos más o menos las dificultades que ha habido en el procedimiento y nosotros estamos favorables porque, aunque algunas veces ustedes puedan pensar que no nos alegramos de todas aquellas cosas que son beneficios para Zafra. Y efectivamente el paso soterrado que se va a hacer bajo las vías del tren, pues beneficiará mucho a la ciudad y nosotros francamente nos alegramos.
y apoyamos que se haga esa obra. Por lo tanto, vamos a apoyar las modificaciones de crédito que se nos proponen. Evidentemente, como dicen el señor Jiménez y el señor Fernández, se nos proponía 50.000 euros para arreglo del camino y esto va con cargo a superar del 18, o sea que tendría que estar ejecutado, imagino, antes del final del 20. Ha ido, en fin, ya nos explicará usted qué es esto que nos están comentando, a ver que si tiene alguna repercusión, por si hubiera que modificar algún acuerdo o si hay que mantenerlo, contará con nuestros votos favorables. Gracias. Muchas gracias, señor Peña. Gracias, señor presidente. Bueno, pues agradecer que vayan estos dos puntos juntos, porque así evitamos que pueda haber alguna mala interpretación sobre algo tan sensible y tan deseado como es el proyecto del paso soterrado. Decir que hemos estado aguantando hasta final de año para ver si se podía resolver un problema que teníamos con un empresario que no estaba facilitando para nada la posibilidad del acceso por donde tiene que ser y por donde todos los informes técnicos y jurídicos nos decían que tenía que ser. No pudimos conseguir esa firma de ese convenio para que se pudiera hacer durante el 2019 y en previsión a eso, nosotros es verdad que cuando aprobamos los proyectos del superávit 2018 lo tuvimos en cuenta por si llegara al caso de a 31 de diciembre no poder disponer de esos 350.000 euros para el paso soterrado, que tuviéramos esa propuesta encima de la mesa, que pudiéramos hacer una modificación presupuestaria y dotar de la obligación que teníamos, que habíamos adquirido ya con el proyecto, dotarlo de esos 350.000 euros. Las modificaciones presupuestarias no dejan de ser una herramienta que nos sirven para poder suplir o modificar alguna partida presupuestaria para poder acometer obligaciones, como en este caso digo, que ya teníamos con el proyecto del paso soterrado, que como bien sabe la ciudadanía, por la información que se ha dado, eran de 700.000 euros. En vista a eso, teníamos que esperar a que empezara el año para hacer la modificación presupuestaria. Esos 350.000 euros no se pierden, evidentemente pasan a quitar deuda de la que está pendiente el ayuntamiento, y la modificación número 3, lo que sí dice que un dinero que habíamos destinado para la construcción, el proyecto de rehabilitación del silo, pues tengamos que aplazar ese proyecto y poder acometer la obligación que ya teníamos con el paso soterrado de 350, y esos 50.000 euros, como bien han dicho los compañeros, siguen estando a disposición para el arreglo de los caminos. Eso fue una obra que nos ha venido sobrevenida, fue un problema que ha surgido en un camino sobrevenido, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de poder destinar esos 50.000 euros que cuenta la Oficina de Urbanismo, que pudiera ser el coste para arreglar ese camino que ya digo que por cuestiones ambientales pues se ha venido abajo y bueno, pues supone un perjuicio para algunos vecinos y vecinas de esa zona. Con lo cual, agradecer que vayan juntos para decir que hemos tenido que hacer esta modificación presupuestaria, pero que no supone para nada, porque de hecho ayer estuvimos con todos los técnicos reunidos, porque están cerrando el cómo van a hacer la obra y que no perjudique para nada el paso en dos direcciones por el actual puente, que se continúe, pero evidentemente con una serie de precauciones que hay que tomar y considerar, porque bueno, pues no deja de haber empresas que siguen necesitando mantener su actividad. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna intervención más? No. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al fin de este proyecto, un proyecto muy demandado por el sector industrial y empresarial de nuestra ciudad, evidentemente, y que bueno, que va a ser una realidad. Es verdad lo que ha explicado Nieves, es verdad que hemos tenido ahí un medio pleito, no hemos llegado a juicio, un medio pleito con un empresario que pensaba que una porción del terreno por donde pasa el vial era suyo. Hemos tenido que estar a través de abogados hasta que bueno, hemos demostrado que es del ayuntamiento, porque se había comprado en el año 79, si no recuerdo mal. Eso nos ha hecho que bueno, que perdamos un año, evidentemente, cuando sabéis que cuando pasamos del 31 de diciembre lo que teníamos
presupuesto se pierde, en este caso tiene que pasar a pagarse deuda y tenemos que hacer la modificación presupuestaria esta. Creo que queda claro. Lo importante es que se va a hacer, se va a cometer, y el perjuicio que nos obliga a eso, bueno, pues que el silo tendremos que esperar un año más a tener fondos para intentar, bueno, pues actualizarlo, ¿no? En cuanto a la noticia que decís, esa nota de prensa la hice yo hace tiempo y, evidentemente, ante la premura de algunas personas que tienen allí sus parcelas, que se creían que, bueno, que iban ahí 2 albañiles del ayuntamiento y que se iba a preparar eso en una semana, bueno, solamente quise aclarar que eso llevaba su tiempo, porque es que hasta del servicio técnico, del servicio de obra del ayuntamiento, nos habían dicho que se necesitaba un proyecto para garantizar la seguridad y que no se cayese ni ese trozo ni el siguiente, evidentemente. Entonces, no se iba a poder hacer en una semana ni en 2, se iba a tardar meses, es lo que dije. ¿Sabéis cómo funciona esto? Sabéis que cuando se saca una licitación de un proyecto, de cualquier proyecto, se tardan meses por los tiempos, administrativamente hablando. Es verdad que hemos tenido la oportunidad, y he tenido la oportunidad, de que puedan venir los técnicos de Diputación de Badajoz. Y eso no lo van a agilizar mucho. Aún así, tienen que hacer el proyecto, evidentemente. Y por eso se está viendo la alternativa de entrar por una parcela privada a la cual le hemos tenido que pedir la autorización para que deje a esos vecinos que tienen allí las parcelas que pasen por allí, evidentemente, ¿no? Pero vamos, en ningún momento se va a dejar de hacer. Estamos deseando hacerla. Lo que pasa es que es verdad que no se va a hacer en una semana porque no consiste en llevar allí a 2 albañiles y echar allí 4 paletas de cemento. Evidentemente es una cosa mucho más seria. Sabéis el terraplén que hay, sabéis las condiciones climáticas, sabéis también los transportes que pueden pasar por allí, porque desde el servicio técnico nos indican que ha podido ser maquinaria pesada quien la ha terminado de hundir. Entonces, bueno, todo eso habrá que vigilarlo de otra forma, pero, hombre, la obra evidentemente se va a hacer, claro que sí. No en una semana, se tardará algún tiempo más, pero por eso se ha puesto la alternativa que se ha puesto. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Entiendo que el sentido de voto es idéntico. Es idéntico para los dos, ¿no? Sí. El punto número 7, el punto número 8 y el punto número 9 son también con respecto a CIBES, también lo podemos ver los dos juntos. Uno es la bonificación del canon urbanístico al 1% y otro la bonificación en la licencia de obra por ser de interés general. Si queréis lo vemos, vamos, tal y como hablamos en la comisión que tuvimos nosotros. Bueno, pues de portavoces lo podemos ver los 3 puntos a la vez, los 2 puntos a la vez. La primera de las propuestas dice: visto el escrito presentado por Complejo del Ibérico de Extremadura solicitando aplicación del 1% en concepto de canon urbanístico por inversiones incluidas en el concepto de economía verde y circular con motivo de la construcción de matadero y sala de despiece de cerdo ibérico. Vista la documentación aportada y el informe emitido por la Dirección General de Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Cuentas y considerando lo dispuesto en el artículo 70.2c de la Ley 11/2018 de 21 de diciembre de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, anteriormente artículo 27.2 de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, determinar como porcentaje del canon urbanístico a satisfacer el 1% de la inversión con motivo de la construcción de matadero y sala de despiece de cerdo ibérico por Complejo del Ibérico de Extremadura, Sociedad Limitada. Segundo, notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada y a los servicios económicos municipales. Y la otra propuesta dice lo siguiente: visto el escrito presentado por Complejo del Ibérico de Extremadura solicitando bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con motivo de otorgamiento de licencia de obras por la construcción de matadero y sala de despiece de cerdo ibérico, teniendo en cuenta la importancia de la inversión y la expectativa de creación de empleo y riqueza que va a redundar de manera evidente y positiva en el municipio, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Cuentas y considerando lo dispuesto en el artículo 103.2, letra A, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero,
declarar de especial interés y utilidad municipal la obra de referencia y la concesión de una bonificación del 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras cuando éste se devengue. Segundo, notificar el acuerdo adoptado a Complejo del Ibérico de Extremadura y a los servicios económicos municipales para su conocimiento y efectos. Muchas gracias. También se vio en la Comisión Informativa de Hacienda. Sí, obra en expediente. Señor Jiménez. Sí, nuestro voto será favorable. Además, hoy que nos hemos encontrado la noticia de que la Comisión de Gobierno de la Junta de Extremadura ha facilitado ya la declaración para que empecemos ya la construcción, a ver si se puede agilizar la construcción de esta nueva infraestructura en Zafra y empecemos también ya con la urbanización del nuevo polígono agroganadero. Nuestro voto será favorable. Muchas gracias, señor Mendoza. Bueno, en primer lugar, me resulta extraño que un matadero se hable como economía verde y circular, porque un matadero no es lo que se entiende como economía verde y circular. Por otra parte, tenemos que pensar que, como dicen en los periódicos, va a crear 100 puestos de trabajo, mientras otras empresas pueden crear 600, como tiene Conecta en Almendralejo, o casi 1000 personas con GSS en Badajoz, que dan muchos más trabajos. Yo por mi parte creo que debemos abstenernos no por el hecho de facilitar a la empresa, que hay que facilitarla, pero yo creo que si vamos a favorecer a grandes empresas también hay que favorecer a todos los autónomos y a las pymes. Es decir, que no entiendo por qué si eres pyme y no tienes un proyecto que a priori tienes tanto trabajo que va a dar, pues no tienes la suerte de que te dejen empezar. Y como emprendedor sé que lo difícil es el principio, no cuando tienes mucho dinero, que entonces la bonificación del 95% no la entiendo. Por otra parte, sí creo que sí hay que crear empresas y que eso viene bien para que funcione mejor la empresa. Así que como hay una parte que sí y otra que no, pues nos quedamos en la abstención. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Nuestro voto no puede ser de otra manera que afirmativo y favorable, porque es necesario que empiece la construcción de este macromatadero, que creemos que de manera directa va a contratar 100 personas, pero de manera indirecta va a enriquecer mucho lo que es la población de Zafra, y eso va a venir bien al comercio y al negociado de Zafra, ¿no? Creo que es una obra suficientemente importante y, de hecho, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Fernández. Entiendo que votamos los dos epígrafes al mismo tiempo. Bueno, nuestro voto va a ser favorable. Podríamos caer en la tentación, los municipios, de pensar que cuando se está hablando de una bonificación del ICIO del 95% y del canon del 50%, el ayuntamiento va a perder unos pingües beneficios, y es cierto, va a dejar de ingresar una cantidad notable de dinero. Pero no se trata tanto de que las arcas municipales se vean favorecidas, cuanto de que la actividad económica de nuestra comarca se vea realmente favorecida y estimulada. Y no solo eso, no solo ya en los términos económicos inmediatos, sino que además estamos favoreciendo que haya una industria que va a dar servicios a un sector productivo que es absolutamente vital para nuestra ganadería extensiva, y que va a dar la posibilidad de que la maquila o el sacrificio que se hacía en otros mataderos pueda hacerse ahora aquí con todo el beneficio añadido que puede dejarnos luego. Entonces yo creo que el ayuntamiento no es que actúe con generosidad, sino que creo que actúa con absoluto sentido común al favorecer que estas deducciones impositivas se hagan realidad para que estas empresas, en las que creo que todos somos favorables, puedan instalarse en Zafra. Sobre el concepto de economía circular, yo creo que tiene más que ver con la reutilización y la optimización de los recursos que con otras cuestiones. Bueno, un matadero es una industria que es como es, pero en el momento en que además hay informes que lo avalan, pues creo que no hay ningún problema. Es cierto que esa consideración de economía circular es sine qua non para que podamos aplicar la bonificación del canon. Yo creo que queda suficientemente acreditado. De modo que nos felicitamos porque todos los trámites se vayan subsanando, porque el ayuntamiento tenga la sensibilidad de facilitar esta industria importantísima que se instale, y porque sacrifiquemos unos ingresos que son importantes en una obra de esa magnitud en aras de la generación de puestos de trabajo, de la generación de riqueza directa e indirecta, y en aras de seguir siendo cabecera del cerdo ibérico Zafra, apostando también porque la industria que tiene que favorecer que todas las explotaciones de cerdo ibérico puedan tener un matadero adecuado a las necesidades del mercado en nuestra localidad. De modo que nuestro voto es favorable. Muchas gracias, señora Peña. Gracias, señor presidente. Sí que es verdad que tenemos que
agradecer que cualquier empresa elija a una localidad, a un ayuntamiento, para decidir instalarse y poder generar puestos de trabajo. Nosotros creemos que hemos tenido suerte de que esta empresa decidiera instalarse en Zafra, y entendemos que, bueno, que el ayuntamiento tiene que reforzar, como no puede ser de otra manera, ese esfuerzo que hacen los empresarios, o esa idea que tienen los empresarios de instalarse en nuestra localidad, pues de la manera que podemos hacerlo, que es o bien creando puestos de trabajo directamente en el ayuntamiento, o facilitando a empresarios que decidan instalarse en nuestra localidad para que creen esos puestos de trabajo no solo para Zafra, sino también para la comarca. Economía, señor Mendoza, economía verde y circular no es solo el medio ambiente, no solo es el humo, el aire, el agua, es una reivindicación que estamos haciendo los extremeños y extremeñas desde hace mucho tiempo, y en este caso en relación con esta empresa. Yo estudié en Salamanca y me daba muchísima rabia que todos los cochinos salieran de Extremadura y coincidiéramos en la carretera para llegar a Ciudad Rodrigo. Entonces, Ciudad Rodrigo no, Guijuelo. Sí que es verdad que por fin Extremadura, extremeños, inversores extremeños y de fuera de Extremadura creen que es aquí donde se tienen que transformar los productos, y no que se los lleven ya criados y lo transformen en otros lugares. Con lo cual entendemos que es economía verde y circular, porque no solo reutilizan, están tratando el agua para reutilizarla, para elaborar y desarrollar un mejor producto. Entonces, el tema de economía verde y circular es muy amplio, y entendemos que es la propia Dirección General la que avala con su informe que sí se entiende dentro de uno de los puntos, que es economía verde y circular. Quería aclararle un poco, pero quería relacionarle que el círculo se cierra porque desde criarlo hasta que salga elaborado, pues entendemos que es un valor añadido que se le da a ese producto, que es importante para la economía de los extremeños y extremeñas. Decir que esto no deja de ser una tasa que pagamos sobre las licencias y los canos urbanísticos, y que entendemos que cuando esa empresa decide instalarse en Zafra, pues tenemos que declararlo de especial interés y utilidad municipal, puesto que va a generar no solo la riqueza a 100 familias, que son los puestos directos que se van a crear, sino los puestos indirectos que va a generar todos los servicios que acarrea este matadero. Con lo cual, entendemos que, como bien se ha dicho, no perdemos nada, sino que es verdad que en esta ocasión tenemos que decidir dejar de recibir un dinero para poder destinarlo, o para poder garantizar que otras empresas privadas, otras inversiones privadas lo puedan destinar en la familia de todos los trabajadores, los desempleados y desempleadas de la zona. Gracias. ¿Alguna intervención? No, ninguna otra. Nada. No. Bueno, pues yo creo que hoy tenemos que felicitarnos todos y todas. Evidentemente, agradecer a los empresarios, que son los que van a apostar 20 millones de euros, que se dice pronto, en esta macroindustria. También a la Junta de Extremadura, evidentemente, desde Guillermo Fernández Vara hasta las consejeras, hasta el último técnico que ha estado para sacar este proyecto en un tiempo récord, porque aunque la gente pueda pensar que es mucho tiempo, se ha hecho en un tiempo récord. Hay proyectos, y además seguro que el señor Mendoza los conoce, de más pequeña envergadura y que tardan bastante más. Ha sido un empeño de que se quedase ese macro matadero en Extremadura, y hemos tenido la suerte de que se quede en nuestra comarca, evidentemente. Y va a cambiar el sector, de porcino. Cuando antes nuestros cochinos abastecían a otros mataderos de otras regiones y salían con sus sellos, ahora no, ahora vamos a necesitar comprar cochinos, no solo los de toda Extremadura, sino de otras regiones y otras provincias, para abastecer a este macro matadero. Evidentemente, también se abre la exportación.
no tenemos mataderos ahora para exportar ni a China ni a Estados Unidos. Con este macromatadero se va a dar la posibilidad a cualquier productor que pueda sacar sus cochinos allí a esos países. Así que yo creo que hay que felicitarse. Hoy, como sabéis, se ha anunciado, porque la publicación va a ser el viernes, de la última autorización, la ambiental integrada. Una vez que se publique el viernes, los CIBEX, los empresarios, tendrán que presentar una documentación aquí mínima ya, son los últimos cambios del último mes, y aquí, bueno, pues se le dará la licencia de obra oportuna para que empiecen a funcionar y a trabajar. Ellos quieren a partir del día 15 o 20 de marzo, con la explanación del terreno lo primero. Evidentemente ya han estado haciendo catas, ya han estado trabajando, pero las obras importantes serán a partir de que le demos la licencia de obra, que si todo va bien será la semana que viene. Así que es verdad que estos eran compromisos adquiridos con los empresarios, igual que, por ejemplo, de la Junta de Extremadura hacerle la pista o incluso los colectores de agua sucia y de agua potable, que va a ser muchísimo dinero, que van a hacer que el polígono agroganadero sea ya una realidad y que, por supuesto, está haciendo de tractor para otras empresas del mismo sector que ya están hablando con nosotros. Además, si lo pensáis bien, son 20 millones de euros de inversión, pero la creación de empleo está estimada al principio sobre 120 personas, que eso es lo que tenemos que hacer los municipios, las administraciones, para luchar contra el despoblamiento que estamos sufriendo también nuestra comarca. Así que es beneficioso para todos. Evidentemente, si viene una empresa de 1.000 trabajadores, se le va a decir que sí, pero si viene un autónomo, aquí, señor Mendoza, también se le dice que sí. Y cuenta con nuestro más apoyo, pero vamos, desde el inicio con los técnicos hasta la inauguración, que vamos nosotros de forma presencial. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 10, 11 y 12 son convenios de encomienda con Diputación de Badajoz, que también decidimos verlos en bloque e incluso no tener que hacer la lectura. Así quedamos y si queréis, bueno, pues empezamos con el señor Jiménez. Empezamos con... Claro. Tal y como vimos en la Junta... Tal y como vimos en la Junta de Portavoces, verlo en bloque y no hacer la lectura para... Sí. No, los tres, lo de encomienda con Diputación. La policía local es otro, evidentemente. Pues señor Jiménez, cuando quiera. No, los convenios, como ya los vimos en comisión y estuvimos de acuerdo, y nuestro voto será favorable a los convenios con Diputación, porque también va a redundar en un beneficio para la localidad y en menos gastos también para lo que la administración local. Por tanto, nuestro voto será favorable a los convenios de encomienda de gestión y de órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria. Por tanto, nuestro voto es favorable. Muchas gracias, señor Mendoza. Pues simplemente reconocer que está recogido en el artículo 6.1 de la Ley 7/1985, que habla de los principios de eficacia, y después en el artículo 36.2, en el apartado D, que permite a las diputaciones dar soporte a los ayuntamientos para este tipo de tramitaciones y de procedimientos administrativos, y me parece genial esto de que cada vez nos cueste menos lo público y que cada vez sea más eficiente. Y yo creo que la Diputación es el órgano más eficiente que conozco yo en cuanto a entidades públicas, y funciona muy bien en otros pueblos, y me parece un acierto que se centralice en Diputación este tipo de servicios. Muchas gracias, señor Fernández. Nuestro voto va a ser favorable. Ya estuvimos viendo en comisión que ahora el problema que tenemos con los edificios en ruina en Zafra, pues vamos a tener alivio en esa posibilidad de que Diputación agilice todos los trámites. Y evidentemente todos redundarán en el bien común del ciudadano, que es lo que perseguimos todos. Sí, se vieron en Comisión de Urbanismo, y nuestro voto va a ser favorable porque se descargan servicios municipales, va a ser algo positivo para la gestión administrativa y el día a día del ayuntamiento. Son convenios homologables con otros que se suscriben habitualmente con Diputación, y en este sentido nos vamos a ver beneficiados y el voto será favorable. Muchas gracias, señora Peña. Sí, gracias, señor presidente. Agradezco que vaya todo en grupo y podamos discutirlo todo en conjunto. Decir que
que nosotros veníamos firmando uno de ellos, que era el de la legalidad, protección de la legalidad urbanística, porque los otros convenios pues había puntualizaciones que nos adaptaban a nuestras necesidades y de esa manera se lo transmitíamos a ELOAR, que es el que gestiona este tipo de convenios, para que pudieran hacer esas modificaciones y pudiera llegar a cubrir las necesidades que nosotros le planteábamos. En este caso presentaron 4 convenios y uno de ellos lo hemos rechazado porque son las licencias urbanísticas y evidentemente sí tenemos capacidad técnica para llevarlas y gestionarlas, tramitarlas correctamente como las llevamos haciendo de siempre. Pero sí que es verdad que estos 3 convenios van a resolver una demanda técnica que tenemos por parte de tanto Secretaría como, en este caso, Intervención y el caso de las oficinas de urbanismo. Decir que el OAR cuenta con un apoyo técnico bastante potente, bastante fuerte y está más que capacitado para hacer el trámite, que es muy laborioso, muy engorroso y a lo largo del tiempo se puede paralizar, pues porque necesita una especificación en las competencias que nosotros como ayuntamiento no lo tenemos. Pongo el caso que apoyamos y nos vamos a adherir al convenio para la protección de la legalidad urbanística ante pues la falta de sensibilidad y de sentido que tiene la gente cuando, por ejemplo, hacen obras sin pedir licencia urbanística. Bueno, pues en este caso nosotros no tenemos capacidad para hacer ese seguimiento, pero sí la Diputación, a través del OAR, tiene los medios suficientes como para que eso garantice una buena actuaciones del vecino y vecino de cada localidad. También en esta ocasión nos podemos adherir a ese convenio que nos ayude a finalizar los trámites que están todos iniciados y están todos en muy buen estado, pero es verdad que cuesta la finalización, que es la parte que necesitamos más apoyo técnico y que en alguna ocasión hemos tenido que acudir a servicios externos, y esto me estoy refiriendo al de declaración de ruina y órdenes de ejecución al que hacía referencia el señor Fernández. Es verdad que tenemos todos los edificios en ruina y con orden de ejecución, están todos estudiados, valorados, incluso presupuestados, pero necesitamos ejecutar esa orden de ejecución y esa ejecución de las ruinas, y la verdad es que necesitamos ese apoyo jurídico y administrativo que nos va a ofrecer por parte del OAR. Y en esta ocasión también se abre, antes era solo el conjunto histórico y nosotros también tenemos bastantes problemas en viviendas que están fuera del conjunto histórico, con lo cual ahora este año sí cubre la necesidad real que tiene el ayuntamiento. Y por último, y este quizá es el más significativo y nos vendría fenomenal relacionarlo, nosotros hemos tenido que hacer un expediente en defensa del bien de dominio público. En este caso, esta diferencia que teníamos con el propietario, que decía que había una parte de la zona del paso soterrado que era suya y el ayuntamiento tenía documentación que acreditaba que era nuestra, no era suficiente y hemos tenido que tirar de servicios externos para que nos apoyen a justificar y a poder defender que eso era de dominio público. Bueno, pues en este caso ya no tendríamos que tirar de un apoyo externo particular, sino que lo pondríamos en manos del OAR, que no deja de ser una entidad pública al servicio de las localidades y de los municipios de nuestra provincia. Con lo cual entendemos que es beneficioso el adherirnos a estos 3 convenios, puesto que el OAR está garantizando ese apoyo técnico que necesitamos y van a hacer mucho más efectivo el trámite de estos expedientes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Sí, por unanimidad. Punto número 13. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Olivenza para la prestación con carácter extraordinario del servicio de policía local. La propuesta dice lo siguiente: examinado el convenio de colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de Olivenza para que efectivos de la Policía Local de este Ayuntamiento presten servicio con carácter extraordinario y excepcional en dicho municipio los días 6, 7 y 8 de marzo actuando
bajo la dependencia directa de los mandos policiales y de la alcaldía de ese ayuntamiento, con motivo de la celebración de la Feria del Toro de Olivenza para refuerzo del servicio de policía local, debido al elevado número de personas que les visitan esos días, la insuficiencia de efectivo para garantizar la seguridad y en prevención de cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local y considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/2017 de 1 de agosto de Coordinación de Policías Locales de Extremadura y artículo 8 del Decreto 218/2009 de 9 de octubre, por el que se aprueban las normas marco de los policías locales de Extremadura, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, a aprobar convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Olivenza en los términos en que aparece redactado, facultándose al señor alcalde, don José Carlos Contreras Asturiano, persona que legalmente le sustituya, para la firma del mismo. Segundo, librar certificación del acuerdo que se adopte y remitirla al señor alcalde de dicho ayuntamiento para su conocimiento y efectos. Muchas gracias. ¿Se vio en la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior? Sí, obra en expediente. Señor Jiménez. Sí, nuestro voto será favorable, aunque no estamos muy de acuerdo con el evento, por el tema de la tauromaquia, pero sí es cierto de que estamos de acuerdo y además a propuesta de que la propia policía local haya solicitado este traslado y también, bueno, está a solicitarle, igual que colaboramos nosotros con ellos, pues colaboran con nosotros otros ayuntamientos cuando es la feria aquí de Zafra, así que nuestro voto será favorable a este convenio. Muchas gracias, señor Mendoza. El voto será favorable. Señor Fernández. Nuestro voto va a ser favorable una vez estudiado en comisión que no se va a ver perjudicado el servicio en la localidad en estos días y que hay policías voluntarios que van a ir a ese intercambio, por decirlo así, o ese servicio que se va a prestar en la Feria del Toro durante esos días. Señor Navarro. Sí, como venimos diciendo, se ha visto en comisión, obedece a los principios de solidaridad y colaboración entre administraciones. Además, es lógico, hay una reciprocidad con los convenios que también solicita Zafra, y en base a que los agentes que participan son voluntarios y que hay un informe técnico del servicio de que se puede asumir, pues nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Caballero. Sí, bueno, pues para un poco informar a la ciudadanía de lo que se trata y de lo que estamos aquí hablando. Se trata de una propuesta que nos hace el Ayuntamiento de Olivenza y tenemos que firmar un convenio de colaboración con ellos porque necesitan la prestación de servicios extras de policía municipal, de policía local, durante la celebración de la Feria del Toro. Nosotros durante la Feria de San Miguel también hemos necesitado la colaboración de otros municipios. En este caso, este año se pidió la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca, Ceuchal y Fresnal de la Sierra. También fueron bien acogidos en esos ayuntamientos y creemos que la colaboración institucional y entre administraciones tiene que ser fundamental para el buen desarrollo de todas las actividades que se realizan en los distintos municipios y que sobre todo tienen la importancia que tienen, como en este caso es la Feria del Toro. Agradecer desde aquí también a los policías locales que ofrecen sus servicios para poder ser trasladados allí a Olivenza. Y bueno, dejar claro que evidentemente lo hacen en días que ellos tienen libres y que disponen de ellos para poderlo hacer y que además bueno, pues no supone el detrimento del servicio que aquí prestamos en Zafra según el informe del jefe de la policía. Por tanto, por nuestra parte, evidentemente votaremos favorablemente a la propuesta. Muchas gracias. Sí, señor Navarro. No. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Sí, por unanimidad. Pasamos al punto número 14, moción del Grupo Ciudadanos para la Defensa de la Igualdad de Trato entre las parejas de hecho y las de matrimonio en el acceso a la pensión de viudedad. Señor Fernández, cuando quiera. Lo hacemos como siempre, no hay que leerla. Yo me iba a permitir el lujo de leerla porque la última defensa que hice de la moción anterior estaba disminuida mi facultades físicas. Como he visto que esta es cortita, como usted quiera. Lo leo rápido. Perfecto. Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre los ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. La decisión de constituir parejas de hecho todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión en su artículo 221,
incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de que dicha pareja estén constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara durante el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los causantes en el propio periodo o en el 25% en caso de existencia de hijos. Al valorar los ingresos, la ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente se tiene en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo determinado, en este caso el año anterior a la muerte, convirtiendo la situación en completamente injusta para quienes optan para este tipo de unión de pareja. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores en 1,5% en vez del importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última cláusula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital, sino la de evitar la desprotección de la familia al producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se programa el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. Acuerdos. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. Y como punto de número 2, instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año apruebe un proyecto de ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso. En mi primera intervención solo quiero leer la moción. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, en esta moción nuestro voto va a ser favorable. Todo lo que sea equiparar los derechos que tienen tanto las parejas de hecho como cualquier matrimonio civil. Nos parece correcta la moción y nuestro voto será favorable. Señor Mendoza. En este caso, viendo que ya hay jurisprudencia en cuanto a este tema, en la resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional 40/2014, que precisamente menciona ese artículo 14, y teniendo en cuenta que creo que el Ayuntamiento de Zafra está para tratar los problemas de Zafra y no problemas que competen a otros niveles de uso público, viendo que tiene razón en el sentido, pero creo que el ámbito no es de nuestra competencia, yo me abstengo. Muchas gracias. Señor Navarro. Sí, bueno, nosotros anunciamos que el voto va a ser favorable, aunque ciertamente vemos que no es el ámbito oportuno, no es el ámbito municipal de discusión de esta moción. Viendo que es una reivindicación social lo que se pretende elevar, pues votaremos favorablemente para que se lleve al ámbito oportuno y se discuta. Muchas gracias, señora Cabello. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nosotros, nuestro grupo político, lógicamente estaremos siempre a favor de todo lo que sea mejorar las condiciones sociales de nuestra ciudadanía y sobre todo de los grupos, de los colectivos más vulnerables. Me gustaría también recordar que los mayores logros conseguidos en este país en derechos sociales han sido siempre bajo gobierno socialista. Forma parte de nuestra ideología, forma parte de nuestro ADN defender esos derechos de esos colectivos. Quiero recordar que gracias a los gobiernos socialistas se mejoró la ley del divorcio, la ley del aborto con los 3 supuestos. Sí que es verdad que el actual líder del Partido Popular a nivel nacional ha hecho todo lo posible, el señor Pablo Casado,
El año pasado, ¿no?, abogó por derogar la actual ley del aborto de plazos y volver a la anterior. O sea, vemos como en aquellos lugares donde gobierna la derecha en España están mermando los derechos. Tenemos claros ejemplos, como es la Comunidad de Madrid, como es en Andalucía, como es en Murcia. Con el PIN parental, recorte a los derechos de los inmigrantes. La última noticia que hemos tenido es que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el señor Almeida, no quiere reconocer y no quiere hacer lectura de un manifiesto con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Pues este grupo político seguirá apostando por ampliar los derechos sociales y, cómo no, este es uno de ellos. Porque vemos que los derechos de las mujeres o de los hombres que viven en una relación de pareja de hecho están en desigualdad de condiciones con respecto al resto de ciudadanos. Sí que es verdad, y quiero matizar, que la actual ley, que fue modificada en el 2015 por el Gobierno de Rajoy, merma las condiciones, digamos que empeora las condiciones de la anterior ley de 2007 que fue aprobada bajo un gobierno socialista. Entonces, por supuesto que estamos a favor de mejorar todas esas condiciones. Muchas gracias. Señor Fernández. Muchas gracias. Nosotros sí creemos que debamos de instar al Gobierno de España en algunas mociones que presentemos, porque creemos que desde los ayuntamientos es desde donde debemos mostrar nuestras inquietudes, y también vemos que es una moción totalmente que debemos presentar, no porque si algo se trata a nivel nacional nosotros debemos de instar al Gobierno de España a que tome medidas en el asunto, ¿no? Creemos que las parejas, de hecho, ahora mismo se encuentran en una situación de verdadero desequilibrio con un matrimonio. De hecho, si nos atenemos a ello, quizás también nos vamos a ver que las mujeres viudas sufren en su mayoría esta situación y se ven muy perjudicadas, porque llegamos al punto de que si la persona que fallece no llega o gana un euro más del que vive, no tiene derecho a esa pensión, con lo que eso puede llevar, porque puede ser algo momentáneo y que no creemos que, bajo nuestro punto de vista, sea suficiente como para que esa persona se quede sin su pensión de viudedad, que sabemos todos que sería por vida, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar que creo que sí debemos de instar, y creo que es competencia local, regional, nacional y como la queramos llamar. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, yo simplemente recordarle al señor Mendoza que desde la institución más cercana a la ciudadanía, como es el ayuntamiento, tenemos también esa capacidad, porque para eso nos lo permite la ley de régimen de base local, de instar a instancias superiores o supramunicipales a que se puedan hacer modificaciones a leyes. Estamos totalmente de acuerdo con la proposición que se realiza y nuestro voto será favorable. Nada más. Muchas gracias, señor Mendoza. Pues simplemente aclarar que yo creo que todos los ciudadanos de este país nos damos cuenta que el objetivo de muchas veces cuando estamos en oposición es atacar al gobierno sí o sí, y si te puedo dar por algún lado con cualquier cosa, lo intentamos dar. Creo que Zafra funciona bien, pero que tiene cosas que podemos arreglar, y yo creo que el tiempo que dedicamos en Zafra es para los asuntos de Zafra, porque ustedes todos tienen un partido político a nivel autonómico y a nivel nacional, preséntelo ahí y nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar. Tampoco hay que meterse con el contrario, con el que gobierna, porque no sea del mismo color. Yo creo que entre todos tenemos que ayudar a que Zafra mejore, y no vamos a hacer que Zafra mejore si nos dedicamos a cosas que se pueden dedicar a otros compañeros suyos de otros niveles. Y ya está, simplemente eso, es una reflexión. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, bueno, yo solo puntualizar, después de haber escuchado el alegato político de la señora Cabello, pues me veo la obligación de decir que el Partido Popular es un partido de gobierno de Estado que ha participado en la construcción del estado de bienestar de este país, y que yo puedo entender que hasta un punto se puedan traer los discursos preparados, pero es que hemos votado a favor. El partido, después del alegato que ha dicho, parece ser que tiene una opinión de que el Partido Popular vota en contra de la construcción de derechos, todo lo contrario. Sobre eso. Señora Cabello. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hombre, yo apruebo de que hayan cambiado un poco el chip, intenten cambiarlo, lo aplaudo.
lo aplaudo. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que de aquí para atrás no han colaborado ni han contribuido a que los derechos que hoy tenemos en este país se hubieran podido llevar a cabo. Está ahí, la historia está ahí y las hemerotecas también. Así que ha sido, yo le aplaudo esa iniciativa y que a partir de ahora, bueno, pues que se unan, pero llévelo a cabo también en aquellas comunidades autónomas donde están gobernando y que no están mermando derechos. No es una cosa pasada. Yo felicito de que en este plenario ustedes aprueben esta moción, que estamos totalmente de acuerdo, pero a nivel nacional el panorama es otro. Quisiera hacer una apreciación al señor Fernández, que supongo que habrá sido una errata a la hora de transcribirlo. En su moción ponen, a ver, cuando habla de los tantos por ciento, que el 50% de la suma de los propios y el de los causantes en el mismo periodo, o del 25% en caso de la existencia de hijos, me he leído la ley y pone en caso de inexistencia de hijos. O sea, no, es inexistencia de... Es lógico, bueno, es lógico. El 25 se merma si no hay hijos. Sería más si hubiera hijos. Entonces, simplemente una aclaración que puede ser una errata a la hora de transcribirlo. Quisiéramos, desde este grupo, desde este equipo de gobierno, quisiéramos lanzarle la propuesta al representante, al portavoz de Ciudadanos en este caso, hacer una moción conjunta, que retiren la moción suya porque tenemos incluso propuestas, tenemos una propuesta, nosotros hoy traemos a este pleno una propuesta en el que podemos mejorar todavía esa moción. Podríamos hacerlo conjuntamente. Si retiran esta moción hoy, nosotros lo podemos hacer conjuntamente porque hay algunas cosas que se les escapa y se pueden ver mejoradas y enriquecidas con las propuestas que nosotros traemos. Creemos que conjuntamente podemos llegar a un acuerdo y podemos llegar a una moción todavía mucho más completa. Así que, si quiere, si me permite, yo doy lectura a la propuesta que hoy traemos para que ustedes decidan si queremos o no queremos. Si queréis o no queréis hacerla conjuntamente. La propuesta del Grupo Municipal Socialista para garantizar la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso de la pensión de viudedad al excelentísimo Ayuntamiento del Pleno, las personas registradas oficialmente como uniones de hecho que sobreviven a su pareja experimentan en nuestro país una discriminación. Y dicho esto, todas las discriminaciones que sufren, como usted bien ha dicho, las mujeres son las mayores perjudicadas en este caso, porque sí que es verdad que la estadística dice que somos más las que somos viudas. Sí que nos gustaría que ustedes hicieran una modificación en su moción. Aprobamos perfectamente el punto 1 de instar al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Ese sí. Pero sí que nos gustaría que ustedes cambiaran el segundo punto. Modificación de la moción, o sea, simplemente modificarlo, quedar el punto 1 en el que coincidimos plenamente y modificar el segundo. Por ejemplo, instar al Gobierno de España que en el plazo máximo de un año apruebe proyecto de ley. Nosotros nos gustaría cambiarlo por el punto número 2, donde explicamos que exigir la retroactividad de estas modificaciones, para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 2007, que era una ley mucho más permisiva, mucho más completa que la ley modificada en 2015 por el Gobierno de Rajoy. Entonces, la propuesta nuestra que hoy traemos es que nos parece muy buena su exposición, pero que, bueno, nos gustaría que el punto número 2 de nuestra propuesta se incluyera dentro de su moción. Retirando su punto número 2 e incluyendo el nuestro, nosotros votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad que la señora Maica ahí ha dicho retirar la moción. Nunca se quiere retirar la moción porque es verdad que estamos todos a favor de esta moción, evidentemente, pero sí es verdad, y además lo hemos hablado usted y yo, que pensábamos que retrotraerla a la ley que existía, que es mucho más garantista, porque además habla de los tributos, de la fiscalidad y que es una posible ley que se puede hacer. Ya existe. Pues entonces vamos a intentar irnos hasta el 2007, porque ya el PP pues la modificó e hizo lo que a usted y a mí y a ellos ahora pues tampoco les gusta. Entonces sería hacer una transaccional entre las dos, su punto 1 y nuestro punto 2, y aprobarla, yo creo que mayoritariamente. Y yo también me alegro, señor Navarro, que ahora se unan. Pero ustedes estuvieron en contra del aborto, todavía lo están. Estuvieron al principio en contra del matrimonio entre personas del mismo género. Y, por supuesto, ahora mismo, lo que está ahora en boca de todo el mundo es que están en contra de la eutanasia. O sea,
son los únicos, junto a vos, que votaron a favor de o en contra de morir dignamente, porque la muerte también es parte de la vida y tenemos que intentar morir lo más dignamente que podamos. Y ustedes han votado en contra. O sea, van en contra de todo. De todos los avances sociales, ustedes van en contra. Repito, aborto, matrimonio del mismo género, estuvieron en contra, y ahora eutanasia, eso lo puede ver todo el mundo. O sea que a nosotros nos congratula que hoy su voto sea a favor, evidentemente. Pasamos a su votación de la moción conjunta y ya dejo, por supuesto, y ya por supuesto dejo que cierre el señor Fernández. Primero, decir, como hemos hablado anteriormente, que le he transmitido que la transcripción es cierto, que estaba en manuscrito el punto que ustedes dicen y que no tenemos ningún problema en que se sume a la moción. Segundo, creo que desde que entramos o mi grupo entró en este ayuntamiento nunca ha ido contra nadie, jamás, todo lo contrario, siempre hemos estado para construir. Y tercero, y algo más importante, recordarle al señor Mendoza que no olvide por qué lista está en esta corporación, que respetamos totalmente su decisión, nosotros le tendimos nuestra mano y la tendrá tendida igual ahora, pero por favor, sí le rogaría que no olvide que hay una parte de la ciudadanía de Zafra que confía en Ciudadanos y confía en nosotros dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, solo una intervención. Habida cuenta, no me ha quedado. No tiene. Cierra. Es que no sabemos si se ha modificado o no la moción. Queremos saber qué votamos. Acepto la modificación porque nosotros, en la transcripción es cierto, cuando la presentamos en manuscrito llevábamos ese punto que pone el Partido Socialista. Si queréis, lo leo. Si queréis. Eso es lo que quería saber, cómo queda la redacción. Leo la redacción, creo que es la misma porque la tenía hecha en lápiz y creo que antes lo hemos estado hablando y yo he transmitido que lo teníamos así. Es exigir la retroactividad de estas modificaciones para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007, el 1/1/2008. Exacto. Claro. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muy bien.